Ahora, lo que sí podríamos hablar también es de algunas cuestiones más del procedimiento, ¿no? O sea, puede ser que también se llegue a una solución amistosa, entonces el caso no va a ser contencioso, el caso va a ser simplemente, va a terminar, va a ser archivado porque supuestamente hay un acuerdo entre partes y muchas veces ya no se vuelve un juicio, sino simplemente termina en una conciliación, se podría decir, entre las víctimas y el Estado. Aquí hay que hacer algunos comentarios. Muchas veces esta conciliación se podría decir que hasta es forzada. ¿Por qué? Por el tema del tiempo que está pasando, ¿no? O sea, ¿y cuándo se va a solucionar finalmente este problema? Bueno, mucha gente termina conciliando, mucha gente termina aceptando los términos muchas veces del Estado. Aunque claro, la conciliación tampoco es obligatoria, pero en la coyuntura dada y en la desigualdad procesal que yo les estoy explicando, porque ustedes han visto que el Estado tiene mucho tiempo y como 4 o 5 oportunidades para corregir la vulneración de derechos y muchas veces no lo hace, pues entonces muchas veces eso me ocasiona que haya una especie de conciliación, ¿no? Que se dio en muchos casos también que no llegaron a ser contenciosos, sino que simplemente fueron atendidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, lo que es importante decir en estos informes de fondo, si se admite la demanda, es que la Comisión básicamente en el fundamento jurídico de estos informes podrá decir lo siguiente: si encuentra vulneración de derechos, pues en el informe recomendará lógicamente hacer cesar los actos violatorios de derechos humanos. También recomendará esclarecer los hechos y llevar a cabo una investigación oficial y una sanción correspondiente. Podrá también en ese informe decir que se repare daños ocasionados, podrá sugerir la introducción de cambios al ordenamiento legal, ¿no? Entonces también podrá requerir la adopción de otras medidas o acciones legales a los estados para intentar prevenir la vulneración de derechos o intentar reparar la vulneración de derechos. ¿Qué sucede si no se cumple con esas recomendaciones? Ya decíamos, la comisión en todo caso lo que hará es publicar el caso o definitivamente someterá el caso ante la Corte si así lo considera pertinente. Obviamente acá no debería ser solo una decisión, entre comillas, unilateral de la comisión. Debería poder la víctima elegir si finalmente quiere que acceda a la jurisdicción de la Corte y no necesitamos una publicación del caso, ¿no? Pero bueno, son cuestiones del sistema que hay que debatirlas, para eso es que son estos cursos y estas actividades académicas. Ahora, si decide someter el caso a la Corte, pues básicamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizará el caso, podrá también haber una etapa escrita, ya lo veremos en el procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, habrá una audiencia pública donde también estará la víctima, estará su representante, si no cuenta con su defensor interamericano, estará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estará el Estado con todo su staff de abogados como generalmente ocurre, ¿no? Y también estará la Corte. La Corte lo que hace en este tipo de audiencias, que se transmiten mucho gracias a la tecnología online, es básicamente garantizar el principio de inmediación, ¿no? Donde los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen contacto directo con la víctima, con las pruebas, con qué dice el Estado, deliberan y finalmente sacarán una resolución expresa. Eso sí, en esa audiencia no se emite una resolución expresa, sino de manera posterior, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, ya cerrando con esta parte del procedimiento, hay una parte muy importante que es con la cual voy a concluir esta exposición. Precisamente es en qué casos la comisión podrá solicitar medidas cautelares, que es una de sus principales competencias, ¿no? A ver, el reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que la Comisión Interamericana podrá solicitar medidas cautelares a los estados en los siguientes casos. En situaciones, dice el reglamento, de gravedad de urgencia, ¿no? Puede ser a iniciativa propia o a solicitud de los peticionarios en este caso. Podrá solicitar que el Estado adopte ciertas medidas cautelares para prevenir daños irreparables, para garantizar el objeto del procedimiento o la solución de un caso pendiente, ¿no? Podrá solicitar medidas cautelares en casos, en resumen, de gravedad de urgencia.
También a iniciativa propia, la comisión dice, el reglamento podrá solicitar se adopten medidas cautelares a efectos de evitar daños irreparables, ya sea en el tema de salud, el tema de integridad física, el tema de la vida de las personas, ¿no? Cuando se encuentren bajo la jurisdicción obviamente del Estado. Por eso es que se la solicita al Estado, porque el Estado está todavía en el marco de la jurisdicción. No estamos hablando que hay un agotamiento de recursos internos necesariamente, sino que estamos pidiendo medidas cautelares precisamente para evitar que se consume la vulneración grave y flagrante de derechos que puedan generar precisamente daños irreparables o que pueda generar realmente un tema de gravedad y urgencia. Generalmente esto se da en temas de salud. También en tema de medidas cautelares se refiere, dice, que en la naturaleza colectiva que tienen estas para prevenir un daño irreparable debido a su vínculo con las personas, con la comunidad, ¿no? Acá en este contexto hay que tener en cuenta muchas veces que, por ejemplo, solicitar medidas cautelares para una gran cantidad de personas resulta complejo, porque tienes que establecer cuál sería el daño, cuál es la irreparabilidad. Eso se da generalmente en temas de derechos colectivos o difusos, ¿no? Vulneración de derechos al medio ambiente. De hecho, medidas cautelares la Comisión ha emitido ya antes para evitar, por ejemplo, que se siga construyendo ciertos proyectos de impacto ambiental sin la consulta previa, que es un derecho fundamental en el tema de derechos de los pueblos indígenas originarios. Entonces ya ordenó, por ejemplo, que a través de una medida cautelar que se deje sin efecto cualquier construcción, hasta en tanto y en cuanto no se solucione el tema de la consulta previa, ¿no? O sea, bueno, el tema es que no se genere indefensión y que la víctima pueda tener una respuesta a una vulneración de derechos muy grave, ¿no? Ese es más o menos un poco el contexto de las medidas cautelares. Lo que tienen que tener en cuenta es que se puede hacer la solicitud de medidas cautelares incluso sin haber presentado una petición internacional, ¿no? Se puede hacer directamente la solicitud de medidas cautelares porque, vuelvo a decirles, no estamos todavía denunciando un tema de fondo, sino un tema de un daño irreparable. Entonces, la medida cautelar también tendrá esa finalidad, no va a entrar a pronunciarse en el fondo, sino va a ver que precisamente a través de esas medidas que son temporales se pueda garantizar que no se produzcan vulneraciones graves e irreparables a los derechos humanos. Y como les explicaba la anterior vez, la anterior clase, si es que las medidas cautelares no son obedecidas por el Estado, pues lo que va a pasar es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo que va a hacer es poner en conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este contexto, si se pone en conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que va a pasar es que la Corte va a emitir medidas provisionales que tienen la misma naturaleza, no entran en el fondo, sino es un tema de evitar daños irreparables, independientemente de que el juicio o el litigio no se haya agotado en el Estado, ¿no? O sea, por eso se dice muchas veces ni la Comisión ni la Corte respetaron el tema del agotamiento de recursos internos, nos interpusieron medidas cautelares, nos han frenado el tema de la construcción de cierta obra. Bueno, pero en fin, al final lo que se trata acá es de una solicitud de medidas cautelares que no está vulnerando el tema del agotamiento de recursos previos, sino simplemente está precautelando situaciones de gravedad, urgencia e irreparabilidad. Ya simplemente para poner un ejemplo, el tema de medidas cautelares está establecido en la Comisión, en el reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, el gran problema de esas medidas cautelares es el tema de plazos, ¿no? Que están establecidos pero muchas veces no se cumplen. Ya la doctrina recomienda que las medidas cautelares tienen que ser inmediatas, no puede pasar días, menos meses, pero hay ejemplos muy fáciles de verificar de la propia página de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde puedes evidenciar que el procesamiento de las medidas cautelares demora mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 5 de mayo del año 2017, la Comisión obviamente se le solicita una medida cautelar por un tema relacionado a salud, y la Comisión obviamente admite esta medida cautelar, solicita información al Estado. Pero miren ustedes, solicitas el 5 de mayo la medida cautelar y la Comisión pone en conocimiento del Estado el 30 de junio.
¿no? Miren ustedes, después de tanto tiempo. Y como no tiene respuesta, reitera esta solicitud de medidas cautelares el 21 de julio del mismo año. Entonces, miren, más o menos, casi se podría hablar de un mes de espacio de que, casi 2 meses de espacio de que se da entre la solicitud de medidas cautelares y la notificación al Estado. El Estado responde el 24 de julio del año 2017, miren ustedes, ¿no? Sigue pasando el tiempo. Y la Comisión Interamericana remite la contestación del Estado a los solicitantes recién el 28 de julio del 2017. Los solicitantes presentan sus observaciones a la respuesta del Estado el 22 de agosto del 2017 y la medida cautelar finalmente es otorgada en fecha 8 de septiembre de 2017. Es decir, después de 4 meses de presentada la solicitud de medidas cautelares, y obviamente ese es un tema muy complejo porque si es un tema muy delicado de salud y pasa en 4 meses, tranquilamente la víctima podía haber muerto. El caso que los estoy reflejando es el de un señor, un propuesto beneficiario, que presentaba artrosis acentuada en codos, rodillas y columna y un altísimo nivel de atrofia muscular, y se encontraba sufriendo graves dolores producto de constantes hemorragias internas a consecuencia de la falta de un tratamiento médico adecuado. En este contexto, pues se puede decir que demorar 4 meses para garantizar la solicitud de medidas cautelares en este tipo de casos, pues puede generar incluso un daño irreparable, ¿no? Por eso es que sobre el tema de la informalidad en solicitudes de medidas cautelares, ya CEGIL hizo una serie de recomendaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y le hizo notar a través de un informe expreso una serie de medidas que debería tenerse en cuenta. Por ejemplo, la mayoría de los órganos de los derechos humanos, dice la recomendación de CEGIL, en el Comité para la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, el Comité contra la Tortura, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, no necesariamente publican, dice, sus decisiones sobre medidas cautelares. En vez de ello, los órganos usualmente solicitan al Estado que implemente las medidas cautelares por medio de una carta o una nota verbal. Una comunicación diplomática dice que es menos formal que una nota y que está redactada en tercera persona y nunca se firma. En este contexto, los órganos de derechos humanos no publican el contenido de tales comunicaciones, como ocurre en el tema de la comisión, aunque las decisiones pueden hacerse públicas si una parte así lo decide. Son buenas prácticas que deberíamos tener en cuenta para incorporarlas en el sistema interamericano de derechos humanos. Las medidas cautelares tienen que ser otorgadas inmediatamente y no puede ser que se demore tanto tiempo en el tema de la otorgación de medidas cautelares, porque estás lógicamente poniendo en riesgo la vida y la integridad física de las personas, lo cual puede generar un daño irreparable. En este contexto, miren ustedes, ya haciendo todo este resumen, se puede decir que hasta acá todo el procedimiento se intentó explicar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde cómo debe ser diseñada la petición, cómo debe ser presentada, dónde debe ser presentada, qué debe adjuntarse. Se estableció un poco también qué dice el reglamento sobre el procedimiento, se demostró que existen cuestiones que no están necesariamente reguladas, se explicó y se demostró también que existe mucha burocracia en el tratamiento de las peticiones. También podría decir que los estados terminan teniendo una serie de oportunidades, entre comillas, para resolver el problema, pero muchas veces no lo hacen, y un problema de derechos humanos que inició en la comisión y termina en la corte puede tranquilamente durar 20 años, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones realmente, aparte de explicar cómo es el procedimiento, nos tienen que poder servir, para identificar cuáles son los problemas del sistema y cómo deberíamos mejorarlos. En resumen, el sistema interamericano está diseñado para la protección de los derechos de las personas, independientemente de la nacionalidad de estas, y los procesos, por tanto, tienen que ser inmediatos, tienen que ser oportunos y tienen que ser en igualdad de condiciones, ¿no? No se olviden ustedes que los estados no agotan ninguna instancia, los estados vulneran derechos y siguen en su actitud muchas veces de seguir vulnerando el derecho. En cambio, la víctima tiene que agotar primero la jurisdicción interna, después tiene que agotar una serie de mecanismos ante la comisión para ver si finalmente
puede acceder a la jurisdicción de contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual desde mi punto de vista es un tema muy burocrático, es una cuestión muy compleja que lo estaré exponiendo también en el evento de Ecuador cuando nos podamos reunir en este gran congreso internacional, pero tiene también mucha relación con el tema de financiamiento, el tema de logística, hay que ver también cuántos casos atiende la comisión, en fin, es toda una estructura de problemas que no permite muchas veces que el procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sea efectivo, sea inmediato, y muchas veces la propia comisión ha demorado mucho tiempo en emitir ciertas resoluciones, tanto de admisibilidad como de fondo, ¿no? En ese contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tampoco tiene que, creo yo, tardar tanto en estas cuestiones, porque no se olviden que estamos litigando en derechos humanos, y en derechos humanos básicamente la clave es la solución pronta y oportuna y la tutela pronta y oportuna del tema de derechos, ¿no? En ese contexto no debemos dejar de tener en cuenta que, si bien es cierto que la Convención Americana sobre Derechos Humanos cumple 40 años, el sustento principal de la Convención ha sido precisamente la protección de los derechos humanos de todos los seres humanos que estamos habitando Latinoamérica, por lo menos que han ratificado la competencia de la Corte y han reconocido y se han adherido a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? No se olviden ustedes que el Pacto de San José siempre ha estado pensado y diseñado para satisfacer los derechos esenciales de las personas, no de los estados, de las personas. Esto independientemente de su nacionalidad, ¿no? El fundamento de ello pues es los atributos de la persona humana, ¿no? Que tienen mucha relación con la dignidad de las personas. En este contexto, todo ese catálogo de derechos humanos que tiene la Convención Americana y garantías judiciales no corresponden a ningún interés ajeno al resguardo internacional de la dignidad de las personas. Bueno, finalmente, después de toda esta conversación tan interesante, por lo menos yo la he disfrutado mucho del tema de los procedimientos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, yo quisiera agradecer precisamente a todos ustedes, estimados cursantes, distinguidos colegas de Latinoamérica, por haber seguido hasta acá este curso. No se olviden ustedes que toda la presentación de lo que se ha desarrollado hasta ahora se les va a hacer llegar también al correo compartido que tiene Latinjuris. También quisiera aprovechar en disculparme por el tema de no poder transmitir en vivo, pero son temas que tienen mucha relación con la tecnología y sobre la cual no tenemos ya ningún poder muchas veces, y son contingencias que hemos intentado superarlas. Sin embargo, está el correo a disposición para ver si ustedes tienen alguna pregunta además, y voy a intentar hacer cada introducción o cada inicio de estos cursos, que los días que restan, resolviendo y también un poco absorbiendo las preguntas que hayan podido presentarse. Sin más, me despido agradeciéndoles por todo su tiempo, mando un fuerte abrazo desde La Paz, Bolivia, y nos estaríamos reencontrando con las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, más que las competencias, el procedimiento o los procedimientos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias, buenas tardes.